Buenas a todos, les damos la bienvenida para el último encuentro del primer curso de introducción a la ecocardiografía. Hoy vamos a tener como invitados a dos cardiólogos ecocardiografistas, a Sebastián García Zamora, él es cardiólogo ecocardiografista, jefe de unidad coronaria del Sanatorio Delta de Rosario y además expresidente de CONAREC. Y en un ratito vamos a tener al doctor Jorge Tazar para que podamos compartir con ellos otras nuevas dos disertaciones. La primera va a estar a cargo de la doctora Macarena Spaini, que ella es residente de tercer año del Hospital Austral y nos va a comentar un poquito sobre valoración hemodinámica. ¿Les Maca ir presentando? ¿Está bien? Bien. ¿Ahí se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Macarena Spaini y voy a iniciar entonces con la introducción a la tercera clase de introducción a la ecocardiografía, como bien dijo el CEP. Bien. Entonces, bien sabemos todos que en las unidades de cuidado crítico es frecuente que los pacientes tiendan a la inestabilidad hemodinámica que pudiera ocurrir. Entonces, en esos momentos es importante tomar rápidas decisiones. Entonces, para poder ver y comprender qué patología tiene el paciente y poder tratarlo rápidamente, es que tenemos que tener algunos conceptos en claro, como por ejemplo, cómo está la precarga del paciente, cómo está la poscarga, en qué estado se encuentra la contractilidad, teniendo en cuenta la función ventricular. Y como bien sabemos todos, estos son determinantes de la descarga sistólica. Si nosotros multiplicamos la descarga sistólica por la frecuencia cardíaca, terminamos teniendo el gasto cardíaco. Y hablando de todos estos valores, nosotros en lo primero que pensamos en qué es, en el Swan-Ganz. Pero como acabo de decir, esto necesita ser rápida, tiene que ser una rápida toma de decisiones. Entonces, no solo está el Swan-Ganz, sino que también podemos utilizar el ecocardiograma. Entonces, para poder hacer la valoración hemodinámica en nosotros escuchamos el volumen sistólico, el volumen minuto, el índice cardíaco, las resistencias vasculares sistémicas, la presión venosa central y la presión capilar pulmonar o presión Welch. Entonces, para poder arrancar hablando, vamos a hablar del volumen sistólico. El volumen sistólico en ecocardiografía básicamente se calcula a través del BTI por el área de sección del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Quizás hablar de área de sección, del tracto de salida es un poco más sencillo, pero tantas veces que escuchamos BTI decimos, bueno, ¿qué es el BTI? Básicamente se trata de la columna de sangre, de la longitud de la columna de sangre que pasa por el punto que está siendo insonado en cada latido. ¿Y cómo se calcula entonces? Nosotros lo que tenemos que hacer es, como habíamos visto previamente en otra de las clases, ir a un eje de 4 cámaras, a una apical, y bajar un poquito la cola del transductor en búsqueda de 5 cámaras, y luego ahí, a medio centímetro de la válvula aórtica, poner la onda pulsada, y entonces a partir de ahí vamos a obtener la velocidad. Esta curva de la velocidad que acá se grafica se expresa en centímetros, vamos a ver que existe una función de BTI y a partir de ahí es que vamos a tener nuestro valor de BTI. Entonces, los valores normales de BTI oscilan entre 18 y 23 centímetros y es importante remarcar que un valor inferior a 12 centímetros puede indicar que el paciente se encuentra en bajo gasto cardíaco y también con mala función ventricular. Otro punto a tener en cuenta es que los pacientes en ritmo sinusal se pueden medir 2 o 3 veces, pero en los pacientes que tienen ritmo de FA debe ser necesario como mínimo tomar 5 latidos y tratar de realizar un promedio a partir de ellos. Habiendo visto la BTI, vamos a hablar del área de sección, que es el área básicamente el área de sección transversa del tracto de salida, asumiendo que el tracto de salida es un componente circular. Lo calculamos básicamente en un eje largo, donde lo que hacemos es posicionarnos también por debajo de la válvula aórtica y tomar la medida de pared a pared, también se mide en centímetros. Entonces, podemos definir que el volumen sistólico es igual a la BTI por el área de sección. Acá lo que vemos es que lo que nosotros estaríamos calculando en 3D del diámetro de sección, es decir, el área de sección sería esta, que acá podemos ver nuevamente en el eje largo, y el BTI que dijimos que era la longitud de la columna de sangre, que se vería entonces en la velocidad a partir de la onda pulsada del Doppler.
Entonces, ¿cómo calculamos el gasto cardíaco? Bien, simple. Una vez que tenemos el valor de volumen sistólico, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Varios estudios han evaluado que comparado este cálculo de gasto cardíaco comparado con métodos invasivos puede tener una diferencia entre 2 a 3 milímetros. También lo otro que sabemos es que el gasto cardíaco aumenta en proporción al área de superficie y también por eso es que se desarrolló el concepto de índice cardíaco, que es tan simple como hacer el gasto cardíaco por el área de superficie corporal del paciente. Bien, ahora trasladándonos a otra parte, vamos a hablar de la resistencia vascular sistémica. Las resistencias vasculares sistémicas básicamente se obtiene a partir de la cuenta de la tensión arterial media menos la presión venosa central por 80, que es una constante, y esto lo dividimos por el gasto cardíaco. La tensión arterial media no me voy a frenar a comentar cómo es la fórmula, pero es la fórmula que todos conocemos y aprendimos en fisiología. El gasto cardíaco ya lo obtuvimos previamente con los cálculos que hicimos previamente, pero nos queda hablar de presión venosa central. ¿Es posible medirla por ecocardiograma? Bueno, en el caso que tengamos un paciente que tenga un acceso venoso central, quizás es factible colocarle un transductor y medir la presión venosa central. Pero en caso de que nuestro paciente no tenga un acceso venoso central y estamos hablando de que no queremos demorarnos para hacer esta valoración, podemos utilizar el ecocardiograma. La valoración de la vena cava lo que permite básicamente es estimar la precarga y así también hacer una correlación entre la vena cava y la presión venosa. Este es un video que lo que hace es mostrar, porque muchas veces nos dicen el soxifoide, lo apoyas acá abajo y ya está. Bueno, nosotros tenemos apófisis soxifoidea, colocamos el transductor, importante que el transductor esté el completo del mismo en contacto con la superficie del paciente, ¿sí? Acá lo que vamos a poder ver es un 4 cámaras, ambas aurículas y ambos ventrículos, teniendo en cuenta que la guía tiene que estar del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer entonces, que ahora probablemente lo haga también, es hacer un giro en contra de las agujas del reloj y lo que vamos a ver que se despliega es la vena cava, lo que está señalando con el dedo. Que básicamente, si en caso que el paciente esté despierto le pedimos que inspire hondo, podemos evaluar la colapsabilidad, que también es algo que vamos a ver ahí, cómo es que se reduce. Bien. Entonces, como para repasar, la anatomía sería que nosotros vemos aurícula derecha y vena cava inferior, y lo que se hace es colocar el modo M y a partir de ahí medirla en inspiración y sin inspiración, y el valor normal tenemos que saber que tiene que ser menor al 21 milímetros. Pero bueno, estuvimos hablando de vena cava inferior, pero seguimos sin hablar de presión venosa central. Bueno, no es que existe una relación directa, pero sí hay una estimación a partir del valor de la vena cava inferior y su comportamiento con respecto a la inspiración para estimar cuál es la presión de aurícula derecha o presión venosa central. Entonces, si la vena cava inferior es menor a 21 milímetros y tiene un colapso inspiratorio mayor al 50%, podemos estimar que la presión de la aurícula derecha será alrededor de 5 milímetros. En caso que la vena cava inferior sea mayor a 21 milímetros y continúe todavía con un colapso inspiratorio mayor al 50, se puede estimar que es un valor de 10. En caso de que la vena sea mayor a 21 pero sin colapso o con un colapso menor al 50%, un valor de 15, y ya decimos que tiene un valor mayor a 20, de 20 mayor a 20 en los casos que la vena es mayor a 21 e inclusive pasa a tener expansión sistólica. Bien, y ahora lo que nos queda hablar es de presión capilar pulmonar. En los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y más que nada los pacientes que vemos nosotros en la unidad coronaria, tener una idea de cuál es el valor de presión capilar pulmonar del paciente, la verdad es que es un valor bastante valioso, porque no solo es porque es un indicador de precarga del ventrículo izquierdo y también es un reflejo de cómo está funcionando el ventrículo izquierdo. Para poder estimarla, básicamente lo que tenemos que hacer es hablar de lo que es la relación E-E'. La relación E' es el cociente básicamente de la velocidad pico de la onda E mitral y la velocidad E' del anillo lateral o también del anillo septal mitral. Y lo que se dice es que un valor mayor a 15 predice una wedge mayor a 15 y un valor a 8 predice que es un valor normal de wedge. Sin embargo, entre 8 y 15 los valores predictivos son bajos. Acá la fórmula, relación E' es la onda E mitral dividida la suma de la onda E' lateral y E' septal, eso dividido 2, y el cociente de eso se divide por la onda E. Para recordar un poco entonces de qué se trata la onda E,
Bueno, la onda E básicamente lo que hace referencia, primero cómo la medimos. Tenemos que hacer de vuelta una vista de 4 cámaras y colocar la onda, el Doppler pulsado por debajo de la válvula mitral. A partir de ahí vamos a poder evaluar las velocidades, donde el primer pico va a ser la onda E y el segundo pico la onda A. La onda E hace referencia al llenado ventricular durante la diástole y hace referencia principalmente al llenado rápido protodiastólico. La onda A, para que recuerden, hace referencia a la patada auricular. Y después la onda E' es una de las dos, para poder hacer la E', disculpen, uno tiene que hacer una vista de 4 cámaras, apretar el Doppler tisular y sobre el Doppler tisular utilizar la onda pulsada, y ahí lo que se van a reflejar en caso de que sea un paciente normal son 3 ondas que son la onda S, la onda E y la onda A. Las dos deflexiones negativas son la onda E y la onda A, donde estas lo que hablan es, hacen referencia al llenado ventricular. Entonces acá también es donde nosotros podemos medir la onda E'. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para medir presión capilar pulmonar? A partir de la relación E', que acá mismo vuelvo a dejar la fórmula. Este es un cuadrito como para que quede un poquito claro. Se correlacionan los colores con el dibujo. Y vemos entonces que para el Doppler mitral se pone la luz pulsada por debajo de la válvula mitral, y para el Doppler tisular, para obtener la E', se puede poner tanto en el eje septal como en el eje lateral, a partir del Doppler tisular, el Doppler pulsado, y ahí se va a obtener la onda E'. En la actualidad existe también la posibilidad de estimar la presión wedge por medio de la fórmula de Nagel, que podría facilitar en parte la evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo, y esta es un valor de 1.24 por la relación E', y a eso se le sumaría el 1,9. Entonces, como conclusión, básicamente, entonces, para poder hacer la valoración hemodinámica en la urgencia, nosotros tenemos que saber que nuestro paciente esté bien precargado. Es importante saber, entonces, tener un estimado de la presión wedge, de la presión venosa central, evaluar la poscarga, entonces para eso nos va a servir las resistencias vasculares sistémicas, y también en parte, y para poder obtener volumen sistólico y volumen minuto e índice cardíaco, es que utilizamos en parte todos estos otros valores. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Maca, muy buena tu presentación. Voy a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado, el doctor Jorge Tazar, que él es cardiólogo cocardiografista del Instituto de Cardiología de Tucumán, director en medicina. Él es codirector de la Diplomatura de Imágenes Cardíacas en la Universidad Nacional de Tucumán y expresidente del Comité de Ecocardiografía de la FAC. Y, y preguntarles un poco a ambos, desde su experiencia, cuáles de todos estos parámetros, ahí una de las chicas preguntaba, en un paciente con deterioro severo de la función sistólica, ¿cuáles de estos parámetros podrían confundirnos para tomar una conducta, o cuál tendríamos que tener entre comillas, por ejemplo, el BTI en un paciente con deterioro severo, en el momento en una guardia, en una UCO, eh, cuánto lo tomamos en cuenta o no para modificar una conducta? Y si por supuesto quieren hacer alguna otra aclaración o comentario de esto que acabamos de ver. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. No sé quién es el otro comentarista, si quiere cedo el primer lugar o arranco como ustedes prefieran. Como usted quiera, Doc, no hay problema. Si quiere, Bueno, empiece. bueno, yo creo que de los parámetros, antes que nada felicito a la doctora la presentación, ha sido dentro de lo poco tiempo que usó muy, muy explícito para el uso de la ecocardiografía en una unidad de cuidados críticos. Identificar los parámetros que ella ha dicho creo que es de suma utilidad para el manejo. Ahora, ¿a quién yo le tendría un poco de cuidado? Empezaría pensando en la vena cava. Siempre se ha tenido en cuenta el tamaño y el grado de colapso de la vena cava, pero en realidad no es lo mismo el tamaño de una vena cava de una persona de 25 años, delgada, atleta, que una vena cava de una persona que tiene 65 años y pesa 90 kilos. Entonces, por ahí les diría que más que ver el tamaño de la vena cava, el grado de colapso es con lo que uno prefiere quedarse cuando
estamos evaluando el grado de presión venosa central para saber el grado de congestión del lado derecho. Y tener en cuenta que hay situaciones, como por ejemplo alguna valvulopatía, que va a generar un estado de dilatación de la vena cava sin que esto signifique que el paciente esté congestivo o que tenga elevación de las presiones pulmonares, ¿sí? Entonces, ese sería tal vez el primer enfoque. El otro enfoque es que todos los parámetros hemodinámicos que podemos valorar con la ecocardiografía tienen sus limitaciones. Son muy útiles, las aplicamos a diario, todo lo que mencionó la doctora lo uso a diario, todo, pero tenemos que saber cuáles son las limitaciones. En general, las condiciones de carga hace variar los parámetros hemodinámicos. En un corte transversal, es decir, llega un paciente y yo le estimo ahora la BTI, tal vez eso no tenga un gran valor como si yo lo vuelvo a estudiar todos los días. Ese parámetro que yo lo voy evaluando continuamente, esa variable que se transforma en continua va a tener mucho más valor a que si yo haya tomado de manera aislada una BTI. Recuerden que las valvulopatías también, aórtica, mitral, va a producir cambio en esta valoración, ¿no? Y para aquellos que por ahí la relación E', como ya les dije, todos los parámetros tienen sus limitaciones. Tenemos que saber las virtudes, pero también las debilidades del método que estamos aplicando. El otro es que sin necesidad de la E-tisular para valorar la E', recuerden la medición del tiempo de la regurgitación de la onda A retrógrada, ¿sí? A nivel de las venas pulmonares. Si nosotros lo comparamos el tiempo que demora la A retrógrada con respecto a la A del flujograma mitral, también es un buen indicador del estado de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Bueno, creo que eso es lo que he ido anotando como dato fundamental para no demorar más. Seba, ¿querés comentar más? Sí, yo me sumo a las felicitaciones del doctor Tazar a Macarena. Me pareció excelente la presentación. Da mucho para hablar. Yo voy a decirle 3 o 4 cosas, como para no robarle demasiado tiempo a Diego. Y después, si quieren, al final podemos volver. Lo primero, no sé si hay alguno de mis recientes conectados, yo siempre los torturo y les digo que tienen que acordarse que nosotros por eco no medimos presiones, nosotros medimos velocidades y por fórmula, ¿sí? Pasan a ser presiones. Entonces, cuidado con todo lo que nos aumente la velocidad, y eso es especialmente válido para los pacientes críticos. Cuidado con la fiebre, cuidado con la anemia, cuidado con los estados hiperdinámicos como las infecciones o el hipertiroidismo, porque si yo tengo velocidades aumentadas, ¿sí? Voy a tener presiones que no son confiables. Eso por un lado. Por otro lado, cuando Macarena explicaba cómo se mide, digamos, el volumen latido para después hacer el gasto y el índice cardíaco, mostró muy bien un gráfico que tiene para mi gusto un pequeño error en cómo se midió el tracto de salida del ventrículo izquierdo, porque va de la base del ventrículo, pero eso está el error sacado de la página donde lo sacaste, pero para que se den una idea, digamos, hay no menos de cientos de publicaciones donde cómo se mide el tracto de salida y por qué. De hecho, el doctor Martín Lombardero ganó un premio en el Congreso, creo que de SIAC 2015-2016 con Roberto Lang, un argentino que está en Washington, demostrando con ET3D que el tracto de salida no es circular como asumimos que es, sino que es elíptico y que cambia con la sístole. Ahora, sin ánimo de complejizarlo, ¿por qué les digo esto? Porque por fórmula, para sacar el área del tracto de salida, es radio, la mitad de lo que ustedes miden al cuadrado. Entonces, si un día están aburridos en la UCO y tienen tiempo, jueguen y hagan el cálculo de el volumen latido
midiendo un tracto de salida de 1,9, después de 1,9 milímetros, digo, perdón, 19 milímetros, de 20, 21, y van a ver que los valores le dan totalmente distintos. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esto? Que más allá de todos los errores que tenemos desde el eco para medir el tracto de salida, si ustedes quieren ser un poquito más precisos, mídanlo una vez y usen siempre eso, porque el tracto de salida no va a variar, ¿sí? En una hora, en un día o en dos. De hecho, probablemente no varíe, salvo que haya una estenosis aórtica que calcifique demasiado. Entonces, así disminuimos el error diciendo, bueno, le medimos 20 milímetros, bueno, vamos a hacer todos los cálculos con 20 milímetros. Después viene donde se pone el volumen de muestra en el tracto de salida. Y de nuevo, para que tengan una idea de los problemas que trae esto, la tesis doctoral de Arturo Evangelista, el tipo que más sabe de aorta en el mundo en español, fue la correlación entre la misión con el eco y el Swan-Ganz, ¿sí? De los valores hemodinámicos en estenosis aórtica. Y acá pasa lo mismo. Macarena decía a medio milímetro del plano valvular. Bueno, hay algunos autores que lo discuten, algunos dicen medilo lo más cercano, ¿sí? A la válvula, pero sin entrar en la válvula, porque cuando tocas la válvula ya las velocidades se aceleran, pero uno tiene que tratar de decir, bueno, ser consistente. Por eso es muy importante lo que decía el doctor Tassar, que un valor aislado difícilmente nos dé la verdad absoluta, sino que es mejor cuando uno lo va haciendo seriado, y creo que esa es la ventaja del eco, que como no es un método no invasivo, uno lo puede hacer y el mismo operador suele tener menos errores o